Bueno, toda la semana estuve reflexionando que quería que Dios le dé a cada uno de los hermanos, le dé gracias al Señor porque me pone en este lugar y bueno, me tocaba con esta palabra que ahora tiene que ver con el título, es el llamamiento a una vida santa. Cuando lo leía me tocaba y me dijo, esta es la palabra que yo te pongo para que la prediques este domingo. Así que el capítulo es capítulo 1 de Pedro y está desde el versículo 14 hasta el 24 y después vamos a leer un poquito del capítulo 2, versículo 2 y 3, 1, 2 y 3. Tiene que ver con el llamamiento a una vida santa. ¿Cuánto de cómo era de Pedro? Primera de Pedro, del capítulo 1, versículo 14 al 25. Es la primera parte. Primera de Pedro, versículo 14 al 25. Y después vamos a leer un poquito del capítulo 2 de Pedro. Díganme cuando ya tienen la palabra. Y dice así la palabra del Señor. Empieza con el versículo 14 del capítulo 1. Dice, como hijos obedientes no os amoldéis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, dice. Sino que así como aquel que nos llamó a ser santos, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Pues escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante todo tiempo, dice, de vuestra peregrinación, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual os fue transmitida por vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y la plata, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, dice, y sin contaminación, ya provisto desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado al final de los tiempos, por amor de vosotros, dice, que por medio de él creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para un amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro, dice, habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, dice, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y voy a leer un poquito del capítulo 2. Y esta palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias, dice, y todas las distracciones, dice. Desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, dice. Y habéis gustado la benignidad del Señor, dice. Amén. Amén. Bueno, para entrar un poquito en contexto de la palabra del Señor, esta es una carta que escribe Pedro a varias iglesias que se encontraban en Asia Menor. Es lo que sería hoy Turquía. Era un pueblo elegido por Dios
también tenemos que mencionar que era un pueblo que era exiliado alrededor del mundo. Y Pedro le escribe a este grupo de gentiles, eran cristianos no judíos, eran cristianos que no pertenecían a la verdadera etnia, pero Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y le hizo permanecer permanecer a la familia de Abraham. O sea, los quiso como a los judíos, los amaba. Y bueno, y Pedro, en este contexto, este grupo estaba siendo maltratado, estaban siendo perseguidos, ¿sí? Estaban siendo acosados por un grupo de romanos y griegos, ¿sí? Y Pedro tiene esta idea de animarlos en este momento que ellos están pasando. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos pasando momentos de tribulaciones, ¿no? de persecución, ¿sí? Y también Pedro hace hincapié para estas personas con una idea de que tengan una nueva identidad, ¿sí? Que nacieran de nuevo, porque traían anteriormente viejas costumbres que no eran agradables al Señor, ¿sí? Dios está invitando a estas personas que tengan una vida centrada alrededor de Jesús, ¿no? Y que tengan también una esperanza de un mundo renacido que sabemos que Dios va a venir y que ellos tengan esperanza en nuestro Señor, ¿no? Como nosotros la tenemos hoy en día. Amén. Amén. Y que todas las cosas que estamos pasando, cuando estemos allá con el Señor, no va a ser nada. Amén. Amén. Y bueno, este es un poco el contexto de que está basada el capítulo 1. Pedro los anima, como dijimos, a estos cristianos a que confíen en Dios, ¿no? Habla, como dijimos, de una nueva identidad para esta familia. Habla en capítulos anteriores de ceñir los lomos, ¿no? De dejar su vieja manera de vivir, ¿sí? Que ahora este pueblo es santo a través del Señor y que sean restaurados, ¿sí? Que esos corazones que antes hacían cosas malas, que no le agradaban a Dios, que ahora tienen que seguirle al Señor, que es lo que Dios nos manda. Que iban a tener sufrimiento, pero ¿qué hace Dios? Dios hace nuevas personas, ¿sí? Dios hace nuevas cosas. Dios tiene el control de todo siempre. Eso lo tenemos que tener claro. Que a pesar de los problemas que tenemos, Dios tiene el control. Amén. Amén. Y bueno, eran llamados a, como hoy se va a basar esta palabra, a tener nuestra identidad y a agarrarnos de esa identidad, ¿no? Y que cada sufrimiento que hoy tenemos, escuchabas agradecimiento y también sufrimiento que pasamos, es una oportunidad que Dios nos da para purificarnos, para volvernos a la palabra, para volver a agarrarse de la palabra del Señor, ¿sí? Bueno, ahora sí me voy a meter con el versículo 14. La idea principal de esta palabra de hoy es, yo la titulé así: solo un alimento diario de la palabra de Dios producirá un crecimiento espiritual en ti. ¿A qué me refiero? Que no nos tenemos que dejar de leer la palabra, porque la palabra es donde nos guía en nuestro camino, ¿no? Por eso hay que dedicarle tiempo a la palabra. No solamente va a alcanzar con lo que nosotros leamos acá en la iglesia, que es importante congregarnos, pero también es importante en nuestras casas leer la palabra, ¿no? Y ahora me voy a meter con el versículo 14 del capítulo 1 del apóstol Pedro. Y dice: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia, dice. ¿Quién no hizo cosas malas, ¿no? En el pasado? Todos, yo soy el primero. Hicimos muchas cosas malas, pero también ahora nosotros somos conscientes de que Dios nos da una identidad como cristianos y tenemos que seguir esa manera, ¿no? Esa conducta, esa manera de ser obedientes al Señor. Romanos 12:2 dice: no os conforméis con este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Miren lo que dice la palabra en Romanos. La palabra de Dios es perfecta, ¿sí? Antes vivíamos en la ignorancia, antes de venir acá, ¿no? Vivíamos como nosotros pensábamos, ¿no? Como nosotros queríamos. Pero acá Pedro nos dice en su palabra, dice, no amoldarse a este mundo que te ofrece. Este mundo, vamos a dar un ejemplo, te dice, no te cases, viví tu vida. Pero eso es lo que te ofrece este mundo y te perjudica. Te perjudica porque la palabra de Dios te da todas las instrucciones, tenemos acá. Este mundo te dice que vos sos importante. Y hoy venimos a la iglesia agradeciendo al Señor por todos los hermanos, por cada uno de ustedes, y los ponemos contentos. Viste como el mundo te quiere tirar para otro camino, ¿no? Te quiere desviar. Pero cuando uno lee la palabra, cuando uno se fortalece en la palabra, te damos cuenta que a veces nos desviamos un poquito. Así somos nosotros, ¿no? A veces nos desviamos. Me acuerdo de, ¿te acordás? El chanchito, el chanchito de Paraguay. Teníamos un chanchito que supuestamente era mío. Le regalaron. Sí, ese chanchito era único porque era el único que le gustaba bañarse en agua limpia. No sé, Sí. era raro ese chancho. Es una excepción, pero bueno, hay chanchos que le gusta el agua sucia, le gusta el chiquero, ¿no? Y por más que lo bañes, lo limpies todo, él va a ir de nuevo el chancho al chiquero. Y a veces somos así nosotros. Venimos acá a la iglesia, nos purificamos y todo, y a veces nos desviamos. Por eso es importante leer la palabra y no ser como ese chanchito, ¿no? Que va al chiquero. Nosotros tenemos que vivir una vida agradecida al Señor, porque siempre nos da una posibilidad. Hoy decía la pastora de que podemos respirar, que tenemos la posibilidad de caminar, de muchas bendiciones, que a veces cuando vamos rápido por la vida no nos damos cuenta. La idea de esta palabra es que nosotros seamos transformados, dice, transformados. Que seamos diferentes, que un hermano que no conoce a Cristo, que diga, mira, uy, qué bendecido que es ese hermano, que vea esa transformación. Ahora, si nosotros venimos hace mucho tiempo a la iglesia y los hermanos, o nosotros mismos, veo a cada hermano y que no somos transformados, algo está pasando, ¿no? Eso es lo que hoy me tocaba cuando leía la palabra Pedro. Es triste cuando ves una persona que pasa los años en la iglesia y no notamos ese cambio, ¿no? Para bien. Pero bueno, Dios hasta esta palabra nos exhorta a que rechequeemos, ¿no? Cómo nos estamos manejando. ¿Cómo vamos a traer personas a la iglesia, no? Si dicen, vos me vas a llevar a la iglesia si vas a hacer esto, hacer lo otro, hacer cosas malas. Por eso es importante estar transformado y seguir su palabra y hacer las cosas bien, como Dios manda, porque nos ven, nos evalúan, ¿sí? Amén. Amén. Vamos a ir al versículo 15, dice así: sino que así como aquel que él llamó santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, dice. Cuando yo buscaba la palabra santo, no tiene que ver con una persona bonita, ¿no? Tranquila. No, la palabra santo tiene algo que ver, pero más guiado tiene que ver a ser una persona como cristiano consagrado a Dios, ¿sí? Apartado a Dios, dedicarle su vida al Señor, porque Él quiere eso, que nosotros, como decía hoy cuando arranqué la palabra, quiere que Dios estemos leyendo, que busquemos de Él, que lo conozcamos, que no alcanza solamente con leer la palabra que venimos los domingos. Él nos da esta nueva identidad como quiere que sigamos, ¿no? Somos llamados a ser parte de la familia de Él, pero como Dios quiere, no como nosotros queremos, ¿sí?
Amén. Amén. Y a veces cuando vienen los problemas es ahí donde nosotros tenemos que ver nuestra transformación. Esta palabra que leemos, esta palabra que nosotros palpamos, esta palabra que nos llena, estos testimonios de los hermanos, cuando le va bien. Y ahí nosotros nos agarramos fuerte de él. Amén. Amén. Pedro, a través de esa palabra, nos invita a ser santos en toda nuestra manera de vivir, dice. ¿Sí? También hay una palabra importante que me gustaría resaltar, la santidad. Habla de santidad. La santidad es necesario para nuestra vida. Es vital. Es como respirar. La palabra de Dios nos dice, sin santidad nadie verá a Dios, dice en Hebreos, si quieren apuntarlo, 12, 14. Capítulo 12, versículo 14. La santidad es algo necesario para nuestra vida. Esto nos va a ayudar a madurar y a crecer plenamente. Tenemos que notar ese cambio, esa transformación que veníamos hablando. ¿Cómo lo podemos lograr? Esa transformación por medio del estudio de la palabra de Dios. Es la única manera que podemos lograr esa transformación, ¿sí? Si no lo hacemos, si no leemos la palabra constantemente, es como esa agua estancada, ¿no? Esa agua que queda quieta, empieza a agarrar olor feo, ¿no? Tiene que fluir la palabra todos los días, leerla, amarlo, querer de Él. Y eso nos va a generar ese hábito que necesitamos, porque a veces nos cuesta levantarnos y leer la palabra. Pero es que hay que generar esas ganas de conocerlo a Él. Porque Dios es santo, nadie como Él. Nadie se puede comparar a su grandeza, a su sabiduría, a su entendimiento. Y nosotros somos llamados a seguirle. Amén. 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 Versículo 16 dice, pues escrito está, sed santo porque yo soy santo, dice. Dios desea que nos esforcemos a vivir una vida en santidad. ¿Qué es santidad? Apartarnos de todo mal, ¿sí? A ser santo, a vivir una vida completamente pura adelante de los ojos del Señor, ¿sí? Pedro dice, no se amolden a estos malos deseos que tenían antes y acercarte a Dios. Esa es la vida que en santidad, la vida que Dios quiere, esa santidad es acercarnos, tener esa comunión, ¿sí? Las razones por las cuales hay que seguir la santidad es sobre todo porque Dios lo ordena, ¿sí? Él quiere que vivamos una vida en santidad, que seamos santos. Amén. Amén. Versículo 17 dice así, y si invocáis por Padre aquel que sin aceptación de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos por el temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación, dice. Esta palabra, este versículo, lo que nos quiere decir es que Dios no tiene favoritismo. Él nos juzga por todo lo bueno y lo malo que hacemos. Tenemos que buscar la satisfacción, la integridad. Debemos poner atención a nuestra manera de vivir. Amén. ¿Sí? Amén. Porque estamos viendo que en estos momentos, ¿no? Yo no tengo mucho noticiero, no veo mucho porque no tengo cable, pero a veces me meto en YouTube y vemos toda la forma como se maneja la persona del mundo, ¿no? Que piensa que nunca le va a pasar nada, yo me voy para allá, no tienen guía, están perdidos. Y eso, cuando hoy leía esta palabra, este versículo, me decía eso, que nosotros tenemos que seguir una conducta. Sé que vamos a tener momentos difíciles, ¿sí? Van a haber problemas, situaciones difíciles, lo van a ver. Pero tratar de cada día ir mejorando, ¿sí? Tratar de ir creciendo. Y tratar de que lo que hacíamos mal antes, mejorarlo. Amén. 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 Amén.
versículo 18. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual os fue transmitida por vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, dice. Nuestra salvación es gratis, ¿sí? Pero no fue barata. No fue barata para nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo tenemos que tener en cuenta y recalcarlo. Siempre. Por el momento que vienen momentos difíciles, momentos que nuestro corazón, nuestra carne quiere fallar, recordar que Él dio su vida en la cruz, ¿no? Amén. Amén. Una de las cosas por la cual nos esforzamos a vivir una vida en santidad es saber el sacrificio, ¿no?, que Jesús dio en la cruz por nosotros, ¿sí? Debemos ser conscientes de eso, que nuestra salvación se compró a un precio muy, muy costoso y muy alto. Nuestro compromiso a la santidad debe ser cada día mejor, porque también nos va a favorecer a nosotros y a cada hermano, ¿sí? Porque con Dios tendremos dificultades, pero Él nos va a ayudar en esos momentos difíciles. Amén. 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 Cuando a veces pienso, ¿no?, que lo que dio la vida nuestro Señor por nosotros, lo que sufrió, ¿no? Y a veces nosotros, ahora que está con el tema de la vacuna, ¿no?, uno se vacuna y ya le duele, o gritan, ¿viste? Vemos personas que sufren por una vacuna, y ahí pienso en el Señor, ¿no?, que fue mucho más fuerte que una simple vacuna, y Él dio la vida por nosotros, para librarnos de todo eso. Amén. Amén. ¿De qué cosas fuimos rescatados? Quiero recalcar esto. De una vida vacía. Yo recuerdo cuando empecé a venir a la iglesia, a congregarme, tenía una vida vacía, tenía una vida vana, a veces egoísmo, ¿no?, idolatría, relaciones tóxicas, dependencia del dinero. Y a medida que uno va viniendo y congregándose, de a poquito va mejorando, porque es la idea, que Dios nos vaya puliendo, ¿no? Y que nos dé dirección. Versículo 20 dice así: ya provisto desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado al final de los tiempos por el amor de vosotros. Acá lo que está hablando es que Dios ya sabía que nosotros íbamos a fallar, que íbamos a pecar. Dios ya sabía que necesitábamos un Salvador. Él sabía todo esto, ya estaba en sus planes, ¿sí? Dios sabíamos que tú y yo íbamos a fallar, que todos íbamos a fallar. Por eso el Señor mandó a su Hijo Jesús por amor a nosotros. Ese es el plan de Él, era rescatarnos de toda esta vana manera de vivir. Amén. Amén. Versículo 21 dice: que por medio de Él creéis en Dios, quien resucitó de los muertos y le ha dado la gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios, dice. Versículo 22: habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para un amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hay que amarse entre otros hermanos. A veces es difícil porque hay cada hermano, ¿no? Hay cada hermano, pero bueno, Dios nos manda a amarnos, ¿sí? No sé por qué digo esto, pero si alguien tiene hoy un problema con su hermano, es hora de reconciliarse, ¿sí? De bajar un poco el copete, ¿no?, como quien dice. Porque acá esta palabra dice que Dios nos va purificando, Dios nos purifica, ¿sí?
y nos manda a amar unos a otros. Nuestra fe va a estar basada en Dios, y entonces si está basada en Dios, tenemos que seguir lo que dice la palabra, ¿no? Amén. Amén. Versículo 23 dice, habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, dice. Cada uno de nosotros aceptamos a nuestro Señor, ¿sí? De que vinimos a congregarnos. Somos nuevas criaturas, dice la palabra del Señor, ¿sí? Por la palabra de Dios, por escuchar su palabra, escuchamos las necesidades de cada hermano, de mi necesidad, y Él está ahí, ¿sí? Él está ahí queriendo, mediante las pruebas, transformarnos, ¿no? Purificarnos. La palabra de Dios nos cambia, ¿sí? La palabra de Dios nos va guiando, el Espíritu Santo, y eso es lo que nosotros tenemos que lograr, que el Espíritu Santo nos gobierne, ¿no? No la carne que nos domine. Amén. Amén. Tenemos esta oportunidad con esta palabra que Dios puso en mi corazón de tener una manera santa de vivir, ¿sí? Tratar de seguirle. Sé que es difícil, ¿no? Pero siempre tenemos que tener esa identidad, no la tenemos que perder, esa identidad de cristiano, de seguir su palabra, ¿no? No solamente acá en la iglesia, sino que es donde nos pueden ver, porque la gente somos vitrina, la gente nos mira. Y cuando ve que a nosotros nos va bien, dice, quiero de ese Dios, quiero la bendición que vos tenés, la quiero también. Y ahí es donde nosotros, venga para casa. Amén. 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 Versículo 24 dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, dice la palabra. ¿Qué pensamos nosotros que podemos ofrecerle al Señor? Nada, porque ella por gracia nos dio todo. Amén. Nosotros no podemos darle nada así. Amén. Él, por el amor de Él, ya por más que pequemos, Él siempre va a tener la mano abierta para que nosotros volvamos a Él. Amén. Amén. Y esta palabra que hoy estoy leyendo es la que nos anuncia, ¿no? Y que nos tenemos que fortalecer en Él. Voy a entrar ya al capítulo 2 de Pedro, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios. Y esta es la palabra que por medio del Evangelio os ha sido anunciado. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las distracciones. Versículo 2 dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice. Leyendo estos versículos, lo que nos dice es que todo comienza con la palabra del Señor. Volvemos a lo mismo. Acá está todo. Amén. 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 Es importante que nosotros entendamos eso. Si nosotros queremos ser transformados, no vivir a nuestra manera, sino acá está todo. La manera de cómo nos tenemos que manejar. Ese es el punto que quiero recalcar y también es lo que Dios me decía cuando leía esta palabra. Cuando escuchaste el Evangelio, ¿sí? Recibiste a Jesús, fue por alguien que te compartió la palabra, ¿no? Cada uno vinimos, yo en este caso vine por la pastora, pero cada uno tuvimos la oportunidad de escuchar la palabra, de sentir el amor por medio de Él, y tuvimos la oportunidad, yo creo que cada uno, de que cuando vemos a cada hermano buscar la palabra, vamos creciendo. Y esa es la idea, que cada día nos acerquemos más a lo que Él es, ¿no? Amén. 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 Y Dios quiere que vivamos esa vida, volvemos a la vida de santidad. ¿Por qué? Porque el precio
que Él pagó fue muy alto. Nosotros tenemos que esforzarnos para tratar de seguirlo, ¿no? ¿Cómo evitamos que se vaya nos vayamos enfriando? Bueno, a través de la lectura. ¿Sí? Llegamos a la idea principal que quiero remarcar de la palabra, y es esto: solo un alimento diario de la palabra de Dios producirá un crecimiento espiritual en ti Amén. y en mí. Amén. Solo un alimento diario, todos los días. Es exactamente lo que dice Pedro: así por medio de ella crezcáis para salvación, dice. Sabemos que la palabra es inspirada por Dios, ¿no? ¿Y qué vemos hoy en la sociedad, hoy en día? ¿Qué vemos hoy en la sociedad? Que a veces que nuestro sentimiento no va de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? No importa, la Biblia gana. A veces vemos que nuestra forma de pensar no va de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. No importa, la Biblia gana. Si algo